Hola, muy buen día, Iglesia Fuente de Vida. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar en contacto con ustedes pues, por este medio, ¿verdad? Es un gozo y un privilegio estar aquí. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y gracias a Edgar y a Gris por la alabanza. Gracias por este tiempo. Es increíble cómo, repito lo que hemos dicho muchas veces, la iglesia no está cerrada. La iglesia está más abierta que nunca. En diferentes casas, en diferentes lugares, la iglesia se está congregando y eso es una bendición y eso es algo que nada ni nadie nos puede quitar. Entonces, así sigamos mientras el gobierno nos da las indicaciones, sigamos las instrucciones, quedémonos en casa, sigamos siendo iglesia en casa, sigamos atentos a cualquier anuncio que se dé a través de las redes sociales, de los medios de comunicación que tenemos y estemos atentos. También un saludo para todos aquellos que aunque no son de Fuente de Vida, pero pues están conectados de diferentes formas que nos están viendo. Un abrazo y un saludo para ustedes. Permítame hacer una oración para comenzar con esta predicación. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por lo que tienes para decirnos hoy. Gracias porque tu fidelidad pues siempre nos alcanza. Y no nos cansamos de decir y adorarte y alabarte por tu gran amor y tu gran fidelidad. Tú eres fiel, grande en misericordia. Gracias, Señor, y esa no se agota. Nuestra paciencia y nuestros recursos se agotan, pero tu amor, tu misericordia, tu bondad no se agota. Gracias. Háblanos hoy, Señor. Permítenos escuchar tu dulce, suave voz, tu dulce y suave voz que dirige, que corrige, que anima. Te lo pedimos, Padre, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes, ya los domingos pasados, pues hemos estado compartiendo, hemos hablado de amor, de fe, de esperanza, hemos hablado de qué hacemos en tiempos difíciles como este. Nos compartió Oscar, la semana pasada Oscar nos compartió de que Dios nos está buscando, es decir, de alguna forma hemos hablado de cosas todas edificantes, sin duda alguna, todas que nos animan, que nos levantan, que nos empujan a seguir adelante confiando, estando seguros de que Dios está con nosotros, animar nuestra fe, a poder ver lo que no alcanzamos a ver a simple vista, pero verlo en la fe, tener la fe que persevera, tener todo esto que es importantísimo tener. Y yo creo que no podríamos, ¿cómo decirlo? No podríamos hacer un trabajo completo si no hablamos también de lo que Dios quizá esté hablando a la iglesia en estos días. No me atrevo a decir que este es un juicio de Dios que está mandando. La situación que estamos viviendo, la situación financiera, la situación de esta pandemia, es el juicio de Dios que Dios está mandando a la humanidad para que X. No digo que no es, simplemente no me atrevo a decir lo que así sea. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios quiere hablarnos. Dios quiere llamar nuestra atención, tal como decía Oscar la semana pasada. Dios nos está buscando. Dios quiere llamar nuestra atención y Dios quiere decirnos algo. El día de hoy yo quiero compartir un mensaje y quiero primero, antes que cualquier cosa, decir que nuestra iglesia es una iglesia que cree en la gracia, que se fundamenta en la gracia, en la misericordia, en la bondad de Dios. Que somos una iglesia que afirmamos continuamente que somos salvos solamente por eso. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Afirmamos, lo creemos, lo cantamos, lo decimos, lo predicamos. Esa gracia que me salvó, que me rescató, que me cambia, que me anima, que me empuja. No solamente me salvó, sino cada día me va empujando a seguir adelante. Entonces, en ese ambiente de gracia, en esa atmósfera de gracia, en ese contexto de gracia y fidelidad y misericordia de Dios, yo quiero compartir esto. Y quiero compartir en relación a 2 de Crónicas, capítulo 7, 14. Es un versículo que, pues ahorita en estos momentos, muchas iglesias, muchos hombres, muchas personas, muchos cristianos están usando 2 de Crónicas 7, 14. Todos lo sabemos. Es ese versículo que dice:
Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Déjenme darles un poquito de contexto de lo que estaba pasando en este tiempo. ¿En qué contexto se da este versículo 14? Tenemos que leer desde el capítulo 6 y capítulo 7. Si tú tienes oportunidad en tu tiempo, lee capítulo 6 y capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Y comienza en el capítulo 6 cuando Salomón le pide sabiduría. Su papá David había muerto y se queda Salomón al cargo del pueblo. Y dice, yo soy joven, necesito sabiduría. Y Salomón le pide sabiduría a Dios. Salomón edifica un templo grandioso, hermoso. Una maravilla el templo de Salomón. Y después de construir todo el templo, el mobiliario y todo, dice que trajo el arca. El arca era donde estaba la presencia misma de Dios. Donde estaba el pacto de Dios con su pueblo. Donde se manifestaba la gloria de Dios. Entonces trajo el arca. Y si tú lees con calma, te vas a dar cuenta ahí que en el capítulo 5, versículo 14, y también en el capítulo 6, te vas a dar cuenta que la gloria de Dios llenó el templo. Una vez que trajo Salomón el arca al templo, la gloria de Dios llenó el templo, lo saturó la presencia de Dios, el peso de la esencia de la gloria de Dios. Una vez una joven me preguntaba que, en mi opinión, ¿qué es la gloria de Dios? Y me costó trabajo responderle, pero yo puedo decir, la gloria de Dios es ese peso de su esencia, el peso de su esencia, de lo que es Él. Aunque no sé definir exactamente lo que es la gloria de Dios, lo que sí sé definir, lo que sí puedo ver también es que cuando la gloria de Dios se manifestaba, los sacerdotes no podían hacer nada, ni siquiera entrar al lugar donde estaba la presencia de Dios, porque donde la gloria de Dios es tan pesada que no hay algo que se pueda hacer. Simplemente somos invadidos completamente por su gloria y su presencia. Después de que Salomón construyó el templo y trajo el arca, y que la gloria de Dios llegó, la nube de la gloria de Dios, Salomón hizo una oración a partir del capítulo 6, versículo 14. Y Salomón oró, voy a sintetizar, prácticamente oró esto y dijo, Señor, acuérdate de las promesas que le hiciste a mi padre David, a mi papá David. Tú le dijiste que si mis hermanos, tus hijos pecaban, que se hacían cosas indebidas con sus hermanos, que se adoraban otros dioses, que se prevaricaban contra Dios, se hacían cosas desagradables. Dijiste que si ese pueblo, tu pueblo de Dios, se arrepentía, tú le ibas a perdonar. Tú dijiste que si se venían derrotas por parte de los enemigos, había cautividad, destierro, sequía, hambre, pestilencia, tizoncillo, diferentes calamidades, diferentes pandemias, langosta, pulgón, plagas, enfermedades. Tú dijiste que si aún estando en esa situación, que todo eso vino por consecuencia de su pecado, pero si aún estando en esa situación, tú dijiste que si el pueblo se arrepentía, tus hijos se arrepentían, tú los perdonarías. Dice el versículo, si todo esto sucede a causa de cualquiera de los pecados, tú perdonarías si nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Dice el versículo 42. Así lo prometiste. Entonces en el capítulo 7, versículo 12, Dios le responde a Salomón. Y ya saben todos la respuesta que Dios le dio a Salomón, pero me quiero enfocar en el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14, que todos lo conocemos y lo hemos leído y lo sabemos de memoria. Y dice, pero si mi pueblo, ya les dije el contexto, ¿verdad? Dios le responde, está bien, Salomón, está bien. Yo te prometo, dice, que si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Otras versiones dice se arrepintiere, otras versiones se arrepintiere de sus malos caminos. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados
y restauraré su tierra, sanaré su tierra. Y esta frase que aquí utiliza Dios mismo, yo iré desde el cielo, yo iré desde el cielo, yo iré desde el cielo, es una frase que mismo Salomón estuvo repitiendo en el capítulo 6. Sí, Señor, te pido que tú desde el cielo escuches, que tú desde el cielo oigas y nos perdones y nos mandes tu misericordia. Y aquí Dios le dice, te lo aseguro, Salomón, que si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No sé si eres como yo, pero yo en muchas ocasiones, voy a hablar por mí principalmente. Cuando yo escucho este versículo, cuando lo utilizo, cuando invito a orar, cuando estamos en alguna circunstancia difícil, sobre todo en circunstancias difíciles, es cuando utilizamos este versículo. No sé si eres como yo, pero normalmente yo leo, si se humillare mi pueblo, si buscan mi rostro, si oran. Y cuando llego a la parte donde dice, y se arrepintieren de sus malos caminos, o si se apartan de su conducta perversa, como que me detengo, como que de alguna forma quiero evadirlo. Pero hoy no quiero evadirlo, hoy quiero concentrarme precisamente en esa parte. Y muy sensiblemente quiero decirlo, porque número uno, tú y yo somos cristianos, somos salvos por gracia, somos justificados por la fe, y ninguna de nuestras obras, por más buenas que sean, nos van a justificar delante del Padre. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de perder la salvación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuáles son, quiero preguntarte, cuáles son, quiero que juntos pensemos, cuáles son esos pecados que posiblemente, y lo digo posiblemente por ser cortés, esos pecados que posiblemente nosotros como iglesia cristiana hoy en el siglo XXI, nosotros iglesia, fuente de vida. Este mensaje no es para el otro, este mensaje es para mí. Por favor, repítete ahí donde estés escuchando este mensaje. Este mensaje no es para mi esposa, no es para mi hija, no es para aquella iglesia. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para fuente de vida. Son 4 cosas: humíllate, ora, busca mi rostro. Pero hoy nos vamos a concentrar en convertirnos de sus malos caminos. Entonces, si pudiéramos preguntar, si preguntamos hoy, si analizamos hoy, si somos sensibles hoy, ¿cuáles son los pecados de los cuales Dios nos está invitando a arrepentirnos? ¿Cuáles son esos pecados que Dios nos dice, hijo, por favor, porque te amo, porque te quiero, porque quiero estar contigo? Todo el contexto de esta predicación está en un contexto de bondad, de benignidad, de gracia, de sentarme a la mesa con Él, porque quiero estar contigo. ¿Cuáles son esas cosas y esos pecados, esas fallas que nosotros quizá estemos cometiendo como iglesia y como individuos? Platicando con los líderes, platicando con otras personas, escuchando, pudimos pensar juntos que estos son de los pecados más comunes que estamos viviendo hoy en estos días en nuestra iglesia. Y número 1, el hedonismo. ¿Qué quiere decir hedonismo? En pocas palabras, bienestar propio, ensimismado. La definición de hedonismo es esta. El hedonismo viene de una palabra griega. Es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. La satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer que puede asociarse con el bien. Es decir, creo que nuestra iglesia, la iglesia cristiana particularmente, podemos estar cayendo en hacer un énfasis desmedido en el bienestar. Las tendencias de nuestras iglesias
más favorecidas, las iglesias más grandes. Es una encuesta que todas las iglesias hacen. ¿Cómo podemos tener más gente en la iglesia? Y se llega a la conclusión de que las iglesias a las que llegan más personas, en las que se quedan más personas, son aquellas iglesias en donde el clima está perfecto en su punto, donde los niños están perfectamente atendidos, donde hay un estacionamiento suficiente, donde predican lo que yo siento, lo que yo quiero, donde el escenario sea un escenario cool, bonito, moderno, donde el pastor sea muy moderno, donde tengamos una música muy actual, que nada de eso es malo. Pero cuando nuestro enfoque principal y nuestra estadía en una iglesia y nuestra perseverancia en una iglesia y mi compromiso con una iglesia y con Dios está fundamentado en mi bienestar, en que yo esté a gusto, en lugar de que esté fundamentado en que saber que Dios me puso ahí. Creo que nuestras iglesias, nuestra sociedad, nuestra cultura está muy llena, muy inmersa en este pecado del hedonismo, la búsqueda del placer como lo más importante, la comodidad, el bienestar. El bienestar como un ídolo. Un ídolo es aquel que tú haces todo lo necesario, todas tus inversiones, todas tus capacidades para lograr satisfacer ese ídolo, que en este caso es el bienestar, el hedonismo, el placer. Estoy a gusto, estoy bien. Me gusta, me agrada. Quizá otro pecado que hemos cometido como iglesia es que hemos convertido precisamente eso, a la iglesia, en algo que no es. Queremos ser vistos como las iglesias. Cada iglesia está peleando y necesitamos y queremos y queremos ser vistos como una iglesia cool, una iglesia moderna, una iglesia que todos atractiva para mucha gente. Alguien me dijo esto. Y creo que muy cierto, y quizás no podrás negar esto que voy a decir. Parece haber una competencia entre las iglesias, a ver quién se parece más a Hillsong o a Bethel. No está nada de mal ser como esas iglesias que tienen mucho éxito. Pero cuando nuestro enfoque está en eso, precisamente nuestra inversión está dirigida a ese tiempo, ese espacio donde la gente llega a un lugar y se sienta y escucha y ve un espectáculo bonito, nada malo. Pero si ese es el centro de la vida de la iglesia, hemos convertido la iglesia en algo que no es. En un escenario para que brillen los más talentosos y se dé gloria a las obras de los hombres y no a la de Dios. Y sí, reconocemos que Dios ha dado dones a los hombres y se deben utilizar para el crecimiento de la iglesia, pero no para la pantalla de la iglesia. Y mucho tiene que ver con que entendamos y sepamos cuál es la razón por la que existe la iglesia. Si perdemos de vista la razón por cuál existe la iglesia, vamos a empezar a hacer muchas cosas, vamos a empezar a competir, vamos a empezar a invertir en cosas que son buenas, no son nada malas. Qué bueno que tengamos luces, qué bueno, pero cuando nuestro corazón se ha desviado y le damos la gloria a las cosas que vemos y le damos una importancia a la complacencia, al bienestar, al vernos cool delante de todas las iglesias, vernos bien, que las iglesias alrededor nos reconozcan porque somos una iglesia muy moderna, muy activa, muy empujona. Quiero leerles esto. COVID-19 nos lleva a arrepentirnos de nuestras obsesiones con los templos y poner el ladrillo y el cemento por encima del alma y del cuerpo. La manera de pensar fuera de la caja, como dicen, out of the box. La manera de pensar fuera de la caja, empieza con salir fuera del edificio. Hemos sobreamueblado nuestra fe. Nuestras iglesias son limusinas en la procesión hacia el cielo. Nuestras iglesias son limusinas en la procesión hacia el cielo. Hemos convertido quizá la iglesia en algo que no es. Repito y hago una pausa. Todo esto
Quiero hablarlo en una atmósfera de gracia, misericordia, no de juicio y condenación. Dios nos libre. Pero sí creo que Dios nos está llamando. Soberbia. Confiar en mis fuerzas, confiar en nuestras fuerzas. Ponerme a mí mismo antes que a Dios y que a los demás. Pensar que lo que yo digo es lo correcto y que yo tengo la razón. Pensar que mi iglesia lo que cree, lo que dice es la razón, es lo correcto. Nosotros somos una iglesia de gracia y por lo tanto tenemos la razón. Y todos aquellos que no andan en la gracia y que andan de legalistas están mal. ¡Wow! Esa es soberbia. Alguien dijo por ahí que la mejor forma de definir o de saber o reconocer a alguien que es fariseo es cómo trata a aquellos que considera que son legalistas. Si yo digo que creo en la gracia y que soy una iglesia libre y que no ando en esclavitud y que no soy legalista, y considero que aquel que es legalista, pobre cuate, pobre iglesia, pobre hermano, pobre amigo, qué mal andan, cómo les falta por entender, esa actitud es una actitud de fariseo. Soberbia, ¿verdad? Yo creo, mi opinión es la mejor, no necesito, yo creo que soy... ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Cuando en aquella ocasión que construyó Babilonia, y era una hermosura, era una cosa espectacular Babilonia, y dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? ¿No es esto lo que yo he construido? Soberbiamente dice, no es esto, ¿para qué quiero más? Yo tengo todo. No voy a entrar en detalles, pero saben lo que le pasó a Nabucodonosor por su soberbia, ¿verdad? Se convirtió en bestia. Otra cosa, otro pecado, inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, relaciones entre unos y con otros. Hey, hermanos, perdón, no estoy hablando entre los no cristianos. Estoy hablando en nuestra iglesia, en nuestras iglesias cristianas. Yo no sé si tú no sabes si yo, pero lo que sí sé es que Dios nos está llamando a poner atención y está llamando nuestra atención para que cuidemos la inmoralidad sexual, el adulterio. El adulterio es simplemente estar física o emocionalmente o de vista viendo a otra mujer o a otro hombre que no es mi esposa, mi esposo. Fornicación es tener relaciones fuera del contexto del compromiso matrimonial. Hemos dejado que la cultura de estos días, con esa intención de ser aceptados por esta cultura y con esa intención de alcanzar a los jóvenes que tienen una cultura muy diferente y a las masas, hemos dejado que la cultura defina los valores morales que Dios ya había establecido. Tenemos una constitución en México, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y esa constitución es la autoridad para cualquier cosa. Ningún político, ningún presidente, ningún gobernador, ningún presidente municipal, nadie puede estar por encima de lo que dice la constitución. Nuestros políticos, muchos atentan contra la violación de la Constitución. Y no pueden porque alguien más, la oposición, no los deja, pero si pudieran la violaban. Nuestros políticos simplemente la pisotean la Constitución, es la verdad. Y nosotros también. Pero nosotros no tenemos una Constitución como cristianos, nosotros tenemos una Biblia. Y esta Biblia, la Biblia tiene voz de autoridad. Esta Biblia es la autoridad, es nuestra Constitución. Y yo no puedo definir los asuntos morales y sexuales, no los puedo definir basado en lo que yo creo, en lo que yo siento, en lo que yo opino. Es que yo creo que esto, yo siento que es la cultura. Es decir, no podemos permitir que la cultura defina los valores. Cuando empezamos a decir, bueno, la Biblia dice eso, pero yo siento, y yo creo, y yo pienso que no es así. Bueno, entonces, de una vez por todas, hermanos, hagamos este libro a un lado.
Porque si esto no es la autoridad, esto es la autoridad. La autoridad para nuestras vidas, para cualquier asunto es esto. Yo sé que hay asuntos periféricos, hay asuntos de no tanta importancia, pero los asuntos morales, los asuntos principales de la esencia de mi relación con Dios están ahí escritos y no pueden ser violentados y no pueden ser modificados por la cultura. Dios dijo eso, pero yo no sé, Él dijo eso, pero yo siento otra cosa. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos la opción de sujetarnos a lo que Dios ha dicho. Con su ayuda, Él va a ayudarnos. Con su ayuda, Él nos va a poner en nuestra situación donde podemos realmente superar lo que sentimos o pensamos. Pero si estamos dispuestos a someternos a su autoridad moral. Idolatría. El ídolo exige sacrificios humanos. Y la idolatría, quizás es el origen de muchos pecados. Si te fijas, Dios comienza diciendo: no te hagas dioses ajenos delante de mí. No te hagas dioses ajenos delante de mí. En muchas ocasiones en la historia era el asunto principal de Dios tratando con su pueblo. No te hagas dioses ajenos delante de mí. No tengas otras cosas que desvíen tu atención de mí. Fíjense esto que voy a leer. Tiene que haber algo que capture nuestra imaginación y nuestra lealtad, que es el lugar de descanso de nuestras esperanzas más profundas y que buscamos para calmar nuestros miedos más profundos. Sea lo que sea, lo adoramos y para eso lo servimos. Se convierte en nuestra razón de vivir y no podemos vivir sin ello. Por lo tanto, define y valida todo lo que hacemos. Ese algo que define y valida todo lo que hacemos, ese algo que captura nuestra atención de tal forma que ponemos todas nuestras profundas esperanzas en ello. Puede ser el dinero, puede ser mi carrera, puede ser mi trabajo, puede ser mi relación, puede ser mi autosuficiencia, puede ser muchas cosas. Pero creo que la idolatría está muy infiltrada en nosotros como cristianos, como iglesia. Porque hemos dejado de ver a Dios como el centro, como lo más importante. Recuerdo una canción de Bob Dylan que dijo: tienes que servir a alguien. Tienes que servir a alguien. No sé si es el diablo o es Dios, pero a alguien tienes que servir en esta sociedad, en esta cultura, en este mundo. Tienes que servir a alguien. ¿En qué sentido? Porque todo lo que inviertes, tus esfuerzos, tus esperanzas, tus realizaciones están centradas, están descansando en eso. Y más nos vale que eso sea Dios y no la creación. El principal problema de nuestro corazón no es tanto que deseamos cosas malas. El problema es que sobredeseamos cosas buenas. Tim Keller lo dijo así. No es tanto que deseamos cosas malas, es que sobredeseamos cosas buenas. Cambiamos las cosas creadas de Dios y se vuelven el objeto de nuestra adoración y servicio. El Romano lo habla. Le conocieron como a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Es decir, todo lo que tenemos, tu carrera, tu dinero, tu capacidad de hacer negocios, tu capacidad de ser humilde, tu capacidad de cantar, de tocar, de hacer todo lo que haces, proviene únicamente de un Dios bueno. Y hay que disfrutarlo, hay que utilizarlo, pero siempre reconociendo y dando la gloria a Dios por cada una de esas cosas. Cuando Dios es nuestro todo lo que hacemos y tenemos se convierte en un instrumento de gloria a Dios y un recurso para el más necesitado. Lo voy a leer otra vez. Cuando Dios es nuestro todo lo que hacemos y tenemos se convierte en un instrumento de gloria a Dios y un recurso para el más necesitado. Autosuficiencia. Suponer que podemos hacer tantas cosas sin depender de Dios. No te necesitamos, Dios. Tenemos una iglesia, podemos dirigir la alabanza, podemos cantar, podemos llegar a un buen servicio, podemos crear una atmósfera donde se sienta bonito, podemos crear un auditorio, una
plataforma, una imagen que se sienta bonito, que la gente entre y se sienta bien, y podemos crear todo de tal forma que se parezca mucho a Dios. Yo puedo. Autosuficiencia. Recuerdo un hermano que tuvo la oportunidad de visitar Estados Unidos hace muchos años de esto. Y cuando regresó impresionado, emocionado. Y a mí me impresionó mucho lo que me dijo cuando me dijo: yo estoy asombrado de todo lo que el hombre puede lograr sin Dios. Visitó una iglesia increíble. Visitó una iglesia que era increíble la forma, la estructura, la construcción, el diseño, el dinero invertido ahí. Y dice: estoy asombrado de todo lo que el hombre puede lograr sin Dios. Sin duda, el hombre puede lograr muchas cosas sin Dios, pero tú y yo, hijos de Dios, estamos llamados a reconocer que no podemos sin Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si hacemos cosas, si logramos cosas, rápidamente le damos la gloria a quien la merece. Ese es Dios. Apatía, desgano, desinterés, apatía por las cosas de Dios, apatía por orar, por leer la palabra de Dios, apatía por asistir a una reunión, a un grupo de vida, al domingo. Es, no tengo muchas ganas. Una apatía, un desgano. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Todos estos pecados que estamos hablando no son para señalártelos y decirte que eres culpable y decirnos que somos culpables y sentirnos como miseria, sentirnos como una cucaracha en el piso. No es para eso. Me imagino a Dios diciéndonos: hijo mío, por favor date cuenta. Quiero sentarme contigo y estar contigo, pero esos pecados simplemente están estorbando para que yo te bendiga, te abrace, estar contigo y darte más de lo que quiero darte de mí. Orgullo, que estamos relacionados con todo lo que hemos hablado. Un orgullo falso de la iglesia. Indiferencia hacia los demás. En esta etapa, en estas circunstancias que estamos viviendo tan difíciles y que, según entiendo, se van a poner más difíciles, no podemos ser indiferentes a los necesitados, a los que la van a pasar más difícil. Siempre habrá alguien más necesitado que tú. Siempre habrá alguien más necesitado que yo. Repito, 2 cosas quiero repetir. Todo esto que estamos hablando en un ambiente de gracia. Suena duro y no acostumbramos a hablar así de este tipo de cosas, pero es la palabra de Dios también. Pero es en un ambiente de gracia, de benignidad, de bondad. Y muy importante también, es para que entendamos que lo que Dios quiere es jalarnos. Me imagino que es como jalarnos con cuerdas de amor hacia Él. No para alejarnos, sino para jalarnos. Quiero leer este versículo. ¿O menospreciáis las riquezas de su bondad? Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad? La palabra magnanimidad quiere decir grandeza, generosidad, elevación de ánimo. Dice: o menospreciáis las riquezas de su bondad y paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento según este versículo? Su bondad. La Reina Valera dice su benignidad. Es decir, no estoy aquí apelando y no estoy aquí intentando decirte esto y hablando de todo esto para que te sientas como, y yo sentirme y sentirte tú como cucaracha y decir pobre de mí y latigarte. No es la idea del Evangelio. El Evangelio no es para condenar, es para salvar. Lo que estoy tratando de decirte es que podemos apelar a su bondad. Porque su bondad y su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Porque a veces ni eso queremos y podemos hacer. Pero Dios, que tu bondad, apelamos a tu bondad, que nos guíe a arrepentirnos si hay algo en lo que estamos fallando como individuos y como iglesia. Y quiero leerte también Miqueas capítulo 6, verso 8, que de alguna forma encierra mucho de lo que estamos hablando. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer.
y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que le adoren como su único Dios. La versión que más conocemos, la Reina Valera dice: oh hombre, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Y dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. Y aquí lo dice: Dios quiere que sean justos unos con otros, que sean bondadosos con los más débiles y que le adoren como su único Dios. Salimos de esta actitud que a veces no estamos tan inmersos y ni cuenta nos damos. Salimos de esta actitud al dejar de suprimir la verdad. Como dice Romanos, se resistieron a la verdad de Dios, prefirieron su propia verdad, su propio razonamiento. Entonces salimos de ahí cuando dejamos de suprimir la verdad de Dios y adorar a Dios como Dios. Depender solo de Él y aceptar el derecho que Él tiene de regir y dominar nuestras vidas. Y aceptamos el derecho que Él tiene de regir y dominar nuestras vidas. Él tiene ese derecho. Si tú eres un hijo de Dios, venía en el paquete de tu salvación. Tú le estás rindiendo el derecho de regir y gobernar en tu vida. De decir qué es lo correcto y qué no es correcto. No es de acuerdo a lo que tú sientes o piensas o qué inclinación tienes. Es lo que Él dijo. Desearlo más de lo que deseamos cualquier otra cosa creada. Quiero concluir leyendo una parte de Apocalipsis. Y esta parte con la que voy a concluir, en tantas ocasiones, penosamente, se utiliza para condenar. Se utiliza para hacer sentir a los cristianos y a la iglesia en las predicaciones, para hacerlos sentir como una miseria. No necesitamos eso. La benignidad de Dios y su bondad es la que nos guía al arrepentimiento. Pero fíjense por favor qué historia de amor. Claro, tú no vas a ver, no estamos acostumbrados a verlo como una historia de amor, pero es una historia de amor. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero. Empieza definiéndose a Jesucristo como el Amén, el testigo fiel y verdadero. El origen de la creación de Dios dice estas cosas. Te dice a ti, me dice a mí. Repito, esta predicación es para mí. Dilo una vez más, esta predicación es para mí. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice el versículo 16. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Este versículo pareciera que tiene una connotación de condenación, pero si leemos toda la parte que falta, vamos a leer que no tiene esa connotación de condenación y de juicio. Tiene una connotación de llamar, una connotación de donde Dios nos está buscando, está llamando nuestra atención amorosamente, bondadosamente, misericordiosamente. Porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Se fijan que la expresión estoy por vomitarte de mi boca me recuerda el versículo donde dice, no es que Dios se le haya olvidado y que se haya tardado. Lo que pasa es que Dios tiene tanta misericordia que está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Estoy por vomitarte, así que por favor define, por favor corrige, por favor ajusta. 17 dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. ¿Qué tal? No tengo ninguna necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desgraciado? ¡Wow! Miserable, pobre,
ciego y desnudo. Yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Te fijas? La opinión de esta iglesia decía, yo soy rico y tengo todo, no me falta nada, pero Dios dice, no, estás bien desnudo. ¡Qué vergüenza! Eres un pobre, un miserable, desgraciado. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ah, caray, entonces quiere decir que cuando Dios me habla y me invita a arrepentirme, y no solamente me invita, sino que a veces hasta con su bondad me provoca, me guía a arrepentirme. Cuando me invita y me habla y me llama mi atención, es porque me ama. No es porque me odia, no es porque me quiere lejos, es porque me quiere cerca. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, este versículo que todos hemos utilizado para llamar a los no cristianos, no, para cristianos, para ti, para mí, hoy. He aquí, Gustavo, Juan, Pedro, Laura, María, estoy a la puerta y toco, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la razón final? ¿Cuál es el propósito final? ¿Cuál es la intención final de Dios? Es sentarse a la mesa y comer con nosotros. Esa es la razón principal. Cuando regresamos al versículo de 2 de Crónicas 7:14 y leemos el versículo, dices, si oraren, si buscan mi rostro, si se humillaran y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo voy a ir desde los cielos, perdonarlos y voy a sanar su tierra. A veces nuestras motivaciones son únicamente, Señor, me arrepiento para que sanes mi tierra. Y sigue siendo una motivación equivocada. Pero fíjate aquí la motivación de Dios. Su única motivación es entrar, si le abres la puerta, entrar, sentarse contigo y conmigo y comer juntos. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el anhelo de Dios. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, fuente de vida, joven, adulto, papá, mamá, niños, adolescentes, soltero, anciano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo lo que hoy hemos escuchado, parte y es motivado por su deseo de estar a la mesa y comer con nosotros. Si mi pueblo. Vamos a orar. Señor, yo soy tu pueblo. Yo soy ese que lleva tu nombre aquí en mi vida. Yo soy el que alabo tu nombre. Yo invoco tu nombre. Y hoy, Señor, reconozco, yo personalmente reconozco tantos pecados ahí escondidos, simulados, tanto orgullo, autosuficiencia, vanagloria, idolatría, pecados sexuales, cosas que están ahí, Señor. Y honestamente, Dios, quiero apelar a tu bondad y a tu benignidad y a tu gracia. No apelo a la condenación, no apelo a ese sentimiento de dolor solamente. Porque aunque causa dolor el reconocer un pecado, no es solamente eso. Apelo a tu benignidad que me guía y me va llevando a un genuino arrepentimiento, Dios. No para salvación, sino para poder sentarme a la mesa contigo
y poder disfrutar más de lo que tienes para mí. Señor, a veces me siento tan terco y tan obstinado con mis pequeños logros, mis pequeños tesoros que son una nada comparado con lo que tú quieres darme. Me siento tan satisfecho con mis inclinaciones y las abrazo porque pienso que es lo máximo. Cuando tú tienes cosas todavía mucho mayores, más satisfactorias, quieres estar conmigo y sentarte conmigo. Apelo a tu gracia, apelo a tu bondad y a tu benignidad. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por Fuente de Vida. Gracias por las iglesias en la ciudad de Guadalajara, en México y el mundo. Gracias. Permítenos estar atentos a lo que quieres enseñarnos y permítenos que la iglesia, como iglesia cristiana, no solamente aquí, ahora en todo el mundo, nos demos cuenta de lo que tú quieres llamar la atención para que podamos dirigir y corregir y volvernos a ti. Tú dijiste, vuélvanse a mi reprensión y yo me volveré a ustedes. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una vez más. Todo esto es en un contexto de gracia, una atmósfera de amor, de bondad y misericordia de Dios. No en un contexto de condenación y de juicio, porque ese no es el Dios que tenemos. El Dios que creemos, en el Dios que hemos depositado nuestra confianza, es un Dios de gracia, misericordia y amor, y eso es lo que nos sostiene. Amén. Vamos a cantar un canto. Vamos a responderle a Dios con un canto y una alabanza. Y continuamos. Gracias al Pastor Gustavo por esta palabra que estoy seguro que nos ha bendecido a muchísimos. Y en ese mismo sentir, vamos a despedirnos con esta canción que habla precisamente de lo mismo, de buscar su rostro, de volver a Él. Esta letra la conocen y canten con nosotros. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, 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 tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida
Pues muchas gracias. Muchas gracias por haber terminado este tiempo de adorar y alabar a Dios, escuchar la palabra y finalmente responderle a Dios con una alabanza, un canto. Y Dios te bendiga, Dios nos bendiga. Dios nos lleve adelante como iglesia. Dios nos guíe en esta etapa, en este tiempo. La iglesia, creemos firmemente que la iglesia no podrá seguir siendo igual que como había sido hasta ahora. En eso creemos. Y todo será para bien, no para mal. Será para bien. Al principio de año dijimos, en Dios haremos proezas. ¿Lo recuerdan? Al principio del año. Pues, aunque esto que está sucediendo pareciera contrario, yo sigo creyendo que en Dios haremos proezas. En Dios. Dios te bendiga. Buen día.